Sistema de donde viene esta vivienda, ¿vale? Entonces, bueno, cuando se nos planteó el proyecto de esta vivienda, el dueño vino a ver otra construcción que teníamos en Valladolid, en un pueblo que se llama Mucientes, era también con este entramado de madera y fardos de paja, ¿vale? Y bueno, lo quisieron hacer aquí en Puebla. Este sistema, digamos que es muy local, porque bueno, la paja pues sale barata si la tienes cerca, ¿no? La madera pasa parecido. Pero bueno, el dueño es bastante apañado y yo creo que eso lo está resolviendo bastante bien. Este sistema de construir se llama GREB, G-R-E-B, y son unas siglas que con una traducción libre de la frase es una ecoaldea en Grenoble, Canadá, donde una serie de familias se reúnen para dejar la ciudad, vivir del campo y desarrollar una serie de sistemas y de técnicas, tanto de construcción como de cocina, como de salud, como de agricultura y ganadería, o incluso de fabricación de ropa y de lo que sea necesario, con los medios que tienen en el campo, ¿no? y al alcance de la mano. Entonces, ellos, en la parte que compete a la construcción y a la construcción de sus viviendas, desarrollan este sistema, lo evolucionan mucho, ¿vale? Hasta llegar a... Porque aquí todo, la separación de los listones, el tamaño de los listones, todo está sistematizado. Aquí no hemos tenido que calcular si necesitamos un listón más gordo o más delgado. Este es el que se usa en este sistema. Y se sabe que si usamos este grosor podemos levantar 2, incluso 3 plantas. ¿Vale? Bueno, pues entonces este sistema se desarrolló allí y se desarrolló a partir de una idea. A mí me gusta mucho contar esto porque es como contar la historia y la prehistoria de las cosas, ¿no? Una idea de un ingeniero francés que justo después de la Primera Guerra Mundial, cuando en Europa había escasez de todo, pues a él se le ocurrió construir viviendas, listones de madera y fardos de paja, que eso sí que sobraba. Había árboles, bosques y cereal para aburrir. En aquel entonces las empacadoras eran manuales, pero ya tenían unas medidas muy similares a las pequeñas que hay ahora. Y bueno, pues él desarrolló un sistema de entramado doble de madera, alojando paja en su interior, conseguía una estructura súper fuerte a partir de una fabricación muy sencilla de atornillar o ensamblar. No sé cómo lo haría entonces, la verdad es que el viernes lo vamos a ver. De ensamblar una estructura así, muy sencillo, en este caso, como veis, es cortar a la medida y atornillar, ¿vale? Y después alojar en el interior del entramado los fardos de paja. Pero este sistema, que como os digo está muy ensayado y muy evolucionado, pues tiene unos pasos a seguir muy determinados, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son los pasos a seguir? Primero, como estamos hablando de madera y estamos hablando de paja, que en el fondo es un poco madera, ¿no? Si queremos también, y como hemos visto en la clase de antes, o se trata mucho contra la humedad, o los tenemos que separar del suelo, ese mínimo de 20 centímetros, que para mi gusto es poco, ¿vale? Bueno, pues aquí hemos construido una cimentación, que es un poco ese resalto que veis en el hormigón, ese es el nivel de la cimentación en el punto más alto del terreno, que en este caso lo tenemos en pendiente, y de ahí nos levantamos 50 centímetros de un sobrecimiento para proteger, y además le ponemos esa lámina de polietileno para proteger la madera de la humedad del terreno, ¿vale? Ya, ¿Puedo hacer una pregunta? sí, sí, por favor. Debajo de esa plataforma, ¿Cuál, de la de abajo, de la de más abajo, sí, el terreno? vale. El terreno que en el caso de Puebla Sí. es un terreno muy duro, muy bueno para cimentar. Vale, no, la pregunta es, si hubiera, por ejemplo, alguna filtración externa o algún movimiento de agua por debajo de, ¿no sería mejor haber hecho, pregunto, un pozo, haberle metido un bolo un poco en condiciones y haber hecho una salida hacia un desagüe local? ¿Dices por estar en ladera el Por esta terreno? ladera y por estar metido en una zona que está un poco inclinada. No, la Por el verdad tema es de que humedad.
Este suelo se ha excavado, Sí. ¿vale? Prácticamente en todo el perímetro y no había signos de tener humedad muy superficial. Vale. Yo hago esta pregunta por lo siguiente. Yo tengo una casa... La cimentación, que la hemos hecho para separarnos del suelo. Ahora empieza el sistema GREP como tal, ¿vale? Como veis, es un entramado doble de listones. Los listones miden 10 por 4. Esa es la medida a la que concluyeron esta gente de Canadá. Era una medida óptima para construir. El entramado está modulado a 60 centímetros, que es la distancia a la que ellos comprobaron que todo esto funcionaba bien, incluso hasta 2 y 3 plantas, y que es la distancia que nos va a permitir meter las balas de paja vertical para que luego girarlas dentro y que los palos no permitan que salgan para afuera. Y están separados lo justo para que esa bala de paja quede alojada de canto y a medida que vamos subiendo, pues ir subiendo rápido. Porque a diferencia de otros sistemas, aquí la paja no resiste peso y entonces podemos ponerla en la parte más estrecha. Este sistema, la estructura de madera, va a trabajar solidariamente con la paja y con un mortero de cal especial, que luego os explico cómo es, que vamos a poner a una cara y a otra de la pared, ¿vale? Entre los listones de madera. Entonces, cuando esté todo acabado, esos 3 elementos van a funcionar solidariamente y el mortero de cal no va a dejar que se tuerza la madera no va a dejar que se mueva la paja va a preservar los encofrados, ¿me entiendes? Otra cosa, que en el medio no se puede, a lo mejor no metéis algún taco para riostrar, Sí. para que no abra. Sí. Normalmente se suele poner alambre. Os lo explico ahora. Bueno, tenemos la misma sección de listón para todo, para las durmientes del suelo, ¿vale? Donde vamos a apoyar nuestros montantes, para los montantes, para las carreras, la coronación del muro, la coronación de la cubierta, para los cargaderos de las ventanas, 10 por 4 siempre. Cuando el cargadero de la ventana es demasiado largo, como aquí, además juntamos 2 largueros atornillados y lo ponemos en el centro para que, apoyados en otros 2 pilares hechos de 2 listones de 10 por 4 para reforzar este cargadero. 10 por 4 todo el rato. El único pedido que hay que hacer a la fábrica de madera es tantos metros de 10 por 4. Y con ese listón funcionamos en toda la obra. Con el mismo listón unimos en el suelo con travesaños una cara y la otra, y con el mismo listón vamos poniendo travesaños, ¿vale? Para que estas 2 caras sea una jaula que funcionen juntas, que es lo que al final va a soportar el peso de la cubierta, ¿vale? La cubierta, en este caso, van a ser unas vigas hechas con tablero OSB a las que vamos a atornillar listones que podrían haber sido de 10 por 4, pero hemos querido darle más fuerza y van a ser un poco mayores. Lo suyo hubiera sido buscar la forma de haberlo hecho con 10 por 4, que es la filosofía del GREP, la de usar siempre la misma sección para que no haya más lío en ese sentido. Esas vigas las iremos poniendo separadas 1 metro, que es más o menos lo que mide la bala de paja, en realidad 90 centímetros, ¿vale? Porque entre viga y viga vamos a meter balas de paja. Vamos a tener un aislamiento de paja de 35 centímetros continuo, paredes y cubierta, ¿vale? Uno de los principios del Passive House es conseguir esa unidad de aislamiento. Y cuando se separa, por ejemplo, los 90 centímetros o el metro, para que no pueda pandear a lo mejor esa bala de paja, ¿qué le vais a poner? Si te imaginas la viga del tablero USB, Sí. con un listón aquí y otro listón aquí, Sí. y a 90 centímetros otro, apoyado en estos listones va un tablero, de hecho aquí va doble tablero,
de 2 centímetros cada Que uno. la pala de paja apoya sobre el Apoya tablero sobre y ese se queda entre las vigas. Sí, sí, sí. Si no, se puede desplomar. ¿Eh? ¿Tablero de qué tipo? USB. No, aquí vamos a poner un friso de abeto para que quede bonito desde abajo, ¿no? Pero podría ser, con que tenga la suficiente resistencia, puede ser aglomerado o puede ser OSB, que sea hidrófugo, ¿vale? Y que la resistencia del material cumpla el peso que va a tener, va a tener la paja, va a tener una capa que ahora os explico, de ese mortero de cal, y luego la teja y el rastrelado y tal. Vale. Una vez que hemos completado enteramente toda la estructura, que vemos que aguanta bien por sí solo, empezamos a poner la paja. Las balas de paja se mete por este hueco, se deja caer, se coloca y se van poniendo. No hace falta trabarlas entre sí, ¿vale? Simplemente que estén pegadas para que haya esa continuidad. No os he explicado esto, sí os he dicho que esto está a 60 centímetros porque es la medida óptima para trabajar con la bala de paja. Y esos 60 centímetros, cuando se modula una pared de grep, es listón 60, listón 60, listón 60 hasta el final y lo que quede al final, ¿vale? No repartimos. No lo hago de 65 porque así me quedan partes iguales. 60, 60, 60, 60. No, porque el muro va a trabajar así mejor que si empezamos a repartir. Bueno, es que si lo hago de 70... No, me refiero. Cuando compras pacas, ¿ves? Hacer pacas, Sí, una medida estándar ya. Claro, las con pacas, su cuerdecita de plástico. sí, las empacadoras tienen una medida estándar. La grande y la pequeña. Y la pequeña es 35 por 45 por 9. La cuerda se queda ahí. Sí. Las 2 cuerdas que lleva. Y luego al juntar, ahí no hay discontinuidad. Porque donde pones la cuerda hay más presión, entonces no es continuo, sino que baja un poquito, ahí hay más presión y vas a colocar la otra paca encima que va a estar la cuerda en el mismo sitio, con lo cual ahí puede haber... Bueno, no porque la bala de paja pesa, ¿eh? Sí, y esa compresión la va a resolver. Sí. Lo que sí es importante en el sistema GRER, fundamental, porque en esa vivienda de Valladolid que os dije no se hizo así y luego surgen otros problemas a mayores, es yo coloco una hilada de balas de paja y no coloco la siguiente hasta que no he encofrado por un lado, he encofrado por el otro y he vertido el mortero y he dejado que seque. Y una vez que seque y quito el encofrado, ahora os lo explico. ¿Eh? Suele llevar un día, ¿vale? Esto encofra, pones la paja de paja, encofras, llenas de mortero y esperas a que se... Entonces, yo voy haciendo una hilada completa con paja y mortero cada vez. Lo máximo que voy a hacer en un día es una hilada. Lo máximo, una hilada por día. Y ese es el ritmo, ¿eh? Si yo tengo una casa muy pequeñita y tardo un mediodía en hacer una hilada, me voy a casa y el otro mediodía hago otra cosa. No ves con los chavales. A tomar una cerveza. Ya terminé. A los detalles de cómo se hace todo esto. Primero, yo tengo que rellenar estos huecos que hay entre los travesaños para la primera hilada. Aquí hemos aprovechado los recortes de poliestireno expandido. Se puede echar mortero, se puede echar trozos de madera, arlita, tierra, lo que queráis. La cosa es que la paja apoye en plano. Es lo que iba a preguntar. Ponemos nuestra bala de paja, ponemos nuestra hilada de bala de paja, las apretamos un poquito y las cepillamos para que estos 4 centímetros de entre listón y listón estén libres, porque yo voy a clavar puntas, ¿vale? Aquí alrededor, voy a encofrar y voy a preparar una mezcla que está hecha con cal, con un poco de cemento blanco para que fragüe más rápido, con serrín, con mucho serrín para que sea aislante y también por aligerar material y que sea más barato, arena, por supuesto, y agua, ¿vale? Y esa mezcla con una que no sea muy acuosa, que no sea muy líquida, la voy a verter.
al verter y dejar endurecer, va a apretar contra la madera gracias a esas puntas que he clavado primero. Esto va a ser muy solidario, pero es que además, para que al echar la mezcla y vibrar no corra el peligro de que esto se me separe, yo he puesto un atado de aquí a aquí, ¿vale? Para asegurarme que voy a tener siempre esta anchura. O no, se deja ahí, ¿vale? Normalmente se pone alambre, que es lo más barato. Si en vez de alambre pones cuerda, pues mejor. Y si en vez de cuerda pones un listoncito, pues mejor que mejor. Ese alambre, esa cuerda, ese listón, ya podría hacer lo que dices tú, separar todavía más la paja, pero al final tú aprietas y se lo comes, ¿sabes? La paja se lo come. Es capaz de absorber esas No diferencias. usas paja suelta también luego. Sí, sí, fíjate. Alguna paca y luego- Fíjate qué cosas pueden pasar mientras estoy subiendo hiladas y encofrando. Yo aquí pongo mi encofrado y echo la mezcla, genial. Además, la echo, si es posible, a la vez por un lado y por otro, para que la alpaca de paja tampoco me haga así. Pero claro, yo llego aquí y ¿qué hago? Encofro hasta aquí. ¿Y luego qué hago con este cacho? Bueno, pues entonces aquí lo que hago es un babero. Encofro hasta aquí, pongo una tabla así, dejo resbalar por aquí el hormigón y luego me toca picar este triangulito, ¿sabes? ¿Qué pasa si yo empiezo a poner una bala de paja, otra bala de paja? Joder, y aquí me queda la mitad y la bala no me cabe entera. Vale, pues entonces, ¿qué tengo que hacer? Partir la bala de paja. Entonces os voy a explicar cómo se hace. Imaginaros que esto es una bala de paja, ¿vale? Esta bala de paja tiene dos cuerdas tensadas aquí, en este sentido. Estas cuerdas tensadas la pone la máquina empacadora, ¿vale? La máquina empacadora va abrazando el tallo del cereal y va haciendo librillos en este sentido. Va un librillo 10 centímetros, otro librillo 10, 10, 10, 10, y cuando hace 9, que tenemos los 90 centímetros, estoy diciendo 10, pero no sé si son 10 o 7 y medio, ¿vale? Y no sé si son 9 o 10 o 12. Cuando tiene ya el tope de la empacadora, porque es que además creo que ahora no, pero en su día las empacadoras podían regular la longitud de la paca. Ahora no sé por qué no lo hacen. Sigue igual, pero no lo hacen, por lo que sea. Bueno, vas juntando esos librillos, tira las dos cuerdas y lo aprisionas. Vale, si yo resulta que solo necesito hasta aquí, no puedo cortar las cuerdas porque se me desmangan los librillos, ¿no? Entonces necesito una aguja de madera o de acero o de lo que yo quiera, pero que tenga un agujero aquí, donde voy a enhebrar una cuerda, ¿vale? Entonces meto la aguja por aquí, paso una cuerda, meto la aguja por aquí, paso otra cuerda y lo ato muy tenso. Ya puedo soltar y deshacerme de esto. ¿Que quiero aprovechar los dos cachos? Bueno, pues tengo que meter dos cuerdas, atar unas para acá y otras para acá. Me ha pasado confundirme, cruzar, cortar y irse toda la bola de paja. Entonces, bueno, hay que tener cierto orden, ¿vale? Para hacer esto. Yo no os voy a decir usar cuerdas de colores y tal, pero me diréis, joder, ¿y en altura cómo? Porque claro, esta altura es así, que no sé si está... Si la bala te llega ahí, no sé si hemos tenido en cuenta que sea la de una bala. Yo creo que sí, pero bueno, imaginaros que yo lo quiero un poco más alto. ¿Cómo rebajo esta? Yo creo que no merece la pena. Se podría hacer intentando pasar una cuerda en la longitud o intentando tensar en este otro sentido. Yo creo que lo mejor en casos como estos es deshacer la bala de paja, coger los librillos que además tienen cierta compresión y rellenar a mano, ¿vale? Y rellenar a mano es algo que va a pasar antes de encofrar y verter esa mezcla de cal y serrín, algo que va a pasar en muchos puntos, por mil cosas, que me he despistado y no he juntado estas dos y me queda un hueco. O sea, rellenar con paja va a pasar muchísimo. Bueno, vamos rellenando, vamos partiendo balas, vamos haciendo la hilada, la vamos encofrando, nos vamos, volvemos al día siguiente, seguimos con la de arriba, pum, pum, pum. En una obra muy grande, lo que sí se puede hacer es hacer media hilada de un lado
hacer, y mientras se está secando, hacer la otra mitad. Bueno, ya eso es organización de obra. Llegamos a la cubierta, alojamos las pacas entre la cubierta y por encima de las pacas de la cubierta ponemos otros 4 centímetros del mismo mortero de cal, serrín, arena, cemento blanco y agua, ¿vale? Y una vez hecho esto ya tenemos nuestro sistema GREP. A partir de ahí pues hay que decidir cómo acabamos por fuera. Lo mejor es un enfoscado de cal que sigue manteniendo la transpirabilidad del muro. Por dentro podemos dar yeso o cal o arcilla o trasdosar con un tablero de madera o lo que queramos. Tenemos una pared de 40 centímetros de aislamiento que, dependiendo de la zona donde estemos, de cómo hayamos orientado la vivienda para las ganancias solares y invernales, de cómo de compacta sea, es posible que necesitemos muy poquita calefacción. No voy a decir nada, eso se lo dejo a la Passive House, pero muy poquita, ¿vale? Es un sistema... Hay una en Lérida que es Passive y que está hecha con el Es Passive y es bio. Y Podría ser. esta no va a ser Passive, ¿no? No se va a poder... No, no llega no va a ser. será de bajo consumo. Bueno, a mí me gustaría el viernes hacer una prueba con vosotros, que es la práctica esa final, no sé si lo viste de mi presentación, donde vamos a ver qué pasa con el Passive House y la bioconstrucción. Vamos a ver qué pasa. Yo creo que se autoayudan, pero bueno, puede haber puntos conflictivos. Lo haremos, lo estudiaremos y sobre todo lo hablaremos, ¿vale? Este es el edificio vecino, ¿vale? Que no, simplemente si damos la vuelta con el sistema GREP, de ese lado no hubiéramos podido echar la mezcla de mortero, o habría que haberlo echado, no sé, con alguna manguera o con algún invento extraño. Entonces, una de dos, o nos complicamos la vida a ver cómo lo resolvemos, o optamos por cambiar de mercado. Y además, en este tipo de pueblos, cuanto más independiente sea la pared medianera del vecino, casi mejor que mejor. Pero bueno, es un poco por esa dificultad de realizar el GREP al 100% estando pegado a una pared, ¿no? Experimental que hizo, sí que os he explicado lo del ingeniero francés después de la Primera Guerra Mundial que inventó este sistema, ¿no? La casa experimental que hizo todavía está en uso hoy, todavía se utiliza como vivienda, está perfecta, también ha tenido muy buen mantenimiento, por supuesto, y hasta hace poco la heredera de la casa, que sería la nieta de este ingeniero, se ha querido deshacer de ella, la ha sacado a la venta y en el contrato de venta o en las condiciones de venta ponía que el que comprara tenía que estar muy convencido de lo que es la bioconstrucción, llevar un mantenimiento exhaustivo y ecológico de la casa y otra serie de condicionantes incluso éticos, ¿no? Al final nadie la quería comprar y la ha comprado una asociación francesa que es la Asociación de Construcción, la Red de Construcción con Paja francesa. Hay una red de construcción con paja española, bueno, la francesa la ha comprado y ha hecho sus oficinas allí, que de hecho hace poco he visto que algunas oficinas las alquilaba, porque no deben ni de tener mucho dinero como asociación, ni de tener tanto rollo como para llenar todas las oficinas, pero vamos, está totalmente en uso y de hecho está cubierta por un jardín vertical, vamos, unas enredaderas que se ha dicho toda la vida, ¿no? Unas enredaderas toda la fachada.